modelos de negocio de la era post-COVID. Como comentamos la pasada sesión, empezamos viendo qué representaba la transformación de los medios y cómo les estaba impactando. ¿De acuerdo? Nos quedan las 3 clases que nos quedan, la de hoy 2 más. Hoy veremos las reglas del juego, cómo entender la economía digital desde el punto de vista de los medios para dar respuesta a las necesidades de los modelos de negocio, que serán las 2 clases sucesivas. Y si nos da tiempo hoy, sí quería introducir también el impacto de las organizaciones, ¿vale?, tras las reglas del juego. Si vemos que no, lo dejaremos para las sucesivas. Como me preguntabais en las sesiones anteriores, dará tiempo a ver sobre todo los modelos de Reader Revenue, la parte de suscripciones sobre todo, y veremos también algunos aspectos de cómo es la operativa y, si da tiempo, algunos ejes de los nuevos modelos publicitarios, algo de branding content y, si nos da tiempo, también la programática, aunque no es el objetivo fundamental, pero sí por lo menos para tener una visión lo más transversal posible. Como siempre, tenéis mi correo, os dejaré la presentación al final del ciclo de las 4 sesiones. Tenéis la presentación con todos los enlaces y os daré también algunos enlaces más para profundizar y algún trabajo de campo. Y como tenéis mi correo, pues podremos seguir en contacto, además de vídeos. Y como os decía también, toda la información o gran parte de la información que comparto ya la tengo de forma pública en mi página web, ya sean los libros o los informes que periódicamente publicamos, y estos son gratuitos, con lo cual no hace falta ni registrarse. Y complementan muy bien con muchos ejemplos y casos de éxito todo lo que estamos viendo, pero me interesa más, como os decía, más que los datos concretos y los casos de éxito, por supuesto, son importantes, pero creo que lo más relevante es la conceptualización, los conceptos, como vimos el otro día. Vimos los conceptos de cómo está impactando los modelos de negocio en la distribución, en los nuevos hábitos de consumo de un nuevo usuario que se va adaptando y demanda nuevas necesidades, como estamos viendo también ahora en la época del coronavirus, que demanda un nuevo tipo de información y muchísimo más orientación a servicio. Y el impacto en el negocio de una forma genérica impactó primero en la publicidad y posteriormente va a ir impactando en los Reader Revenue, como decíamos. Si hay algún concepto que se os queda débil o que alguna tecnología o algún caso, pues podemos hablarlo al final de la sesión. Como os decía, yo bromeando digo que he tardado 15 años en hacer esta gráfica, porque han sido los 15 años de mi experiencia en transformar medios de comunicación y otras empresas, pero sobre todo medios de comunicación, porque creo que resume muy bien los ejes fundamentales para dar explicación a cuáles son las nuevas reglas del juego. Cuando decimos por qué algunos medios han tenido dificultades en su proceso de evolución y de migrar su negocio tradicional al negocio digital, pues creo que era principalmente porque no se conocían bien las reglas del juego, lo que yo he llamado las reglas del juego. Estábamos jugando, habíamos cambiado a la ruleta y nosotros seguíamos jugando con las reglas del póker, ¿no? Queríamos jugar al soccer y estábamos jugando con las reglas del baloncesto. No funcionaba. Entonces intentábamos hacer lo mismo que se estaba haciendo en la época tradicional, en la época predigital, en las reglas del juego digital sin conocerlas. Y por eso ha sido por lo que las grandes plataformas ocuparon un espacio, como veíamos el otro día, sobre todo en cuanto al negocio digital, porque ellos estaban creando precisamente esas nuevas reglas. Y lo que os voy a hacer es intentar sistematizar. Muchas de las cosas las sabéis, pero seguro que cuando veamos esta slide al final de la hora que tenemos, de los 45 minutos que nos quedan, creo que os va a dar una visión mucho más esquemática y que puedes enfrentarte tanto a la transformación de tu negocio actual como a la necesidad de sacar nuevos productos y servicios, porque creo que tienen que dar respuesta a esta slide, con un componente que falta,
que lo veremos más adelante. El principal es lo que yo he llamado, bueno, lo que se llama en el argot la economía de la nube. La digitalización lo que produjo es que los productos y servicios ya no tenían que estar ni siquiera en un soporte físico, ni siquiera teníamos que tenerlos, si os acordáis, en nuestros propios servidores. Si os acordáis, los que tengáis cierta edad, los servicios, y en algunas empresas todavía lo tienen, lo tenían en sus propios servidores. Dentro de las compañías había normalmente era el sótano, en la planta que estaba donde el garaje, donde había grandes servidores porque la información estaba acumulada ahí. No era digital ya, pero tenías que eras propietario de ella, del control de ella. Estaba físicamente en tu propiedad. La digitalización y la economía de la nube lo que hace es que esta información está de forma distribuida, ¿vale? Ya no tengo que tenerla en un sitio concreto, sino que está distribuida. Y esa es la clave del 100% o del 99,9% de los servicios que ahora mismo accedemos. Cuando accedemos a nuestro correo electrónico de Gmail, por ejemplo, no lo tenemos en un ordenador centralizado. Está distribuido en infinidad de centros de servidores que tiene Google, que están interconectados, y ahí está nuestra información. Lo mismo con nuestras fotos de WhatsApp, o con nuestra información de WhatsApp, o nuestras fotos de Instagram, etcétera, etcétera. La información, el contenido, los servicios ya no están centralizados, sino que están dispersos en un sistema que se gestiona por el protocolo IP, por la propia Internet, y lo que es fundamental es que yo tenga acceso a ello. Ya no tengo que ser propietario de algo, ya no tengo que tener las fotos en un álbum, ya no tengo que tener mi correo en un álbum, no tengo que tener mi música disponible en un sitio físico, sino que está distribuida. Simplemente tengo que hacer, como llamaba Jeremy Rifkin, uno de los investigadores del mundo digital, que en su época fue muy innovador, era eso, la era del acceso. Yo simplemente tengo que tener acceso a mi cuenta, a una cuenta, porque tengo acceso a todo mi ecosistema digital. Yo mi oficina, yo teletrabajo tradicionalmente, incluso antes del coronavirus, y yo mi oficina no necesito un punto físico. Necesito acceso para tener acceso a Dropbox, para tener a WeTransfer, para tener acceso a mi email, tener acceso a Excel, etcétera, etcétera. No necesito tener propiedad in situ, sino tengo que tener modelo as a service. Y eso cambia muchas cosas. Y hemos visto que eso, el impacto en el negocio, primero es una sustitución a digital. Siempre decimos que la primera transformación fundamental del ecosistema digital fue la sustitución de productos en servicios. ¿Vale? Y eso es un cambio de muchísimo calado. Cuando, si algunos vivisteis en su época, teníamos acceso a los discos en vinilo, que es un poco lo que le está pasando al papel. Cuando decimos la prensa en papel, no va a desaparecer, igual que no desapareció el vinilo, pero se va a convertir en un producto solo para una élite, solo en un producto bastante minoritario. Y estamos en ese proceso. Como os decía, teníamos todos nuestros dispositivos o nuestra música en formato vinilo. La industria pensó, por interés de la propia industria, que era más fácil paquetizarlo y venderlo. El vinilo es un producto físico muy caro, que era más fácil digitalizarlo y tenerlo en los CDs. No fue una demanda de los usuarios. Los usuarios no demandaban tener sus dispositivos en CD. Demandaban tener su música en la forma más barata posible y de más fácil acceso. Cuando llegó Internet, que utilizando también la terminología de otro escritor, de Nassim Taleb, es un cisne negro, es una tecnología disruptiva que cambia las cosas tal y como las teníamos. Creo que hay alguien que se tiene que sentar porque me interrumpe un poco a la visualización. Sí, ahí
Aprovecho, perdón, Pepe. Sí, Andoni, para sentarte eso es. tienes que hacer clic en una silla vacía con tu mouse. Ya estamos. Listo, Vale, ya está. perfecto. Gracias, Pepe. Entonces, como os decía, la transformación de productos en servicios fue uno de los cambios fundamentales. Como decía, la economía de la nube, lo que tengo que tener es acceso. Spotify es un claro ejemplo de esa transformación de productos en servicios. Ya no tengo que tener un producto, ya no tengo que tener la música en el stand de mi casa, tengo que tener acceso y puedo acceder a ello desde siempre que tenga una conexión a Internet. Si tengo conexión a Internet, ya sea, luego ya veremos qué modelo de negocio, qué tipo de relaciones establezco con esa compañía. Si es un modelo de suscripción, si es un modelo de membresía, si es un modelo de publicidad, si es un modelo freemium, que accedo a ciertos servicios gratuitos y otros de pago. Eso será posteriormente, cuando lo queremos. Pero lo importante es que lo digital me permite la transformación de productos en servicios. Y eso es algo muy novedoso que no se había producido en la historia. Si os pregunto qué veis ahí, todos lo sabéis, como la gran mayoría, aunque se ha convertido ya en un producto un poco anticuado, por decirlo de una forma, tal y como está evolucionando la tecnología, que durante mucho tiempo es el Kindle de Amazon. Durante mucho tiempo fue el producto más vendido de Amazon, por encima de cualquier otro. Ahora son los speakers, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál era la intencionalidad de Amazon? ¿Amazon quería ser una empresa de hardware? No. Amazon quería convertir productos en servicios, porque es mucho mejor y mucho más económicamente, es más satisfactorio para el cliente y es además a la larga para la empresa un mayor beneficio, ¿vale? Tener un modelo de relación as a service durante un periodo de tiempo muy largo que no vender un producto y ya no tenerle más al cliente. Por eso que lanzó, que ha ido lanzando Amazon. Amazon dio una tarifa plana para que pudieras acceder a servicios de información o de ocio o de educación a través de Kindle Fire. Yo no, aparte de venderle el dispositivo, pero mi beneficio es, cuando he vendido ese dispositivo, si yo creo un modelo de relación as a service, le tengo al cliente durante mucho tiempo. El lifetime value, cuanto más tiempo le tenga, más beneficio tengo. Ese es uno de los cambios fundamentales en los modelos estratégicos de los modelos estratégicos de transformación, convertir productos en servicios. Y en el mundo de los medios, lo que sabemos es que en su día Jeff Bezos compró el Washington Post. Y en ese modelo as a service, ¿qué creó? ¿Vale? Amazon Prime da a los miembros el Washington Post de servicio gratuito durante 6 meses y luego un modelo suscripción. Veíamos que ya Jeff Bezos identificaba cómo podíamos ir evolucionando también al modelo de la prensa o el modelo de los contenidos, esos modelos as a service, ¿de acuerdo? Que estamos en sus inicios, ¿eh? Estamos viendo que van a ir evolucionando mucho más rápido, como lo hemos visto también en el servicio de los contenidos. ¿Qué es Netflix? En definitiva, es la evolución de un producto en un servicio. Como todos sabéis, Netflix es un caso muy interesante de análisis y evolución para ver esa transformación digital, igual que Amazon, porque son empresas que nacen, como sabéis, Netflix nace como un blockbuster, es decir, venden y alquilan los productos. En ese caso, alquilaban y vendían las cintas de vídeo. Ellos fueron muy inteligentes cuando vieron que el digital iba a ir hacia transformación a servicios. De esa empresa original no existe, no queda nada, que se convirtió en una empresa en la que tú te suscribes para tener un servicio de entretenimiento. Series, películas, ¿de acuerdo? Hemos evolucionado de vender cintas de vídeo a vender un servicio de contenidos y de entretenimiento, en el que el usuario ya está durante mucho tiempo conmigo. Ese cambia la transformación no solo de lo que representa tu producto, ¿no? De lo que representa tu empresa,
transforma tu organización, porque te conviertes en una empresa tecnológica, en que esos contenidos están en la nube, en que tengo que dar respuesta a un modelo de atención al cliente, el que tengo que hacer un servicio de atención al pago, en el que tengo que tener pasarelas de pago adecuadas, en la que esos contenidos tienen que estar distribuidos y pueda acceder de forma rápida en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo cualquiera de mis usuarios. ¿Veis? Es una compañía muchísimo más compleja, en la que además tengo que saber cuál es mi usuario, qué le gusta a mi usuario. Tengo que conseguir que esté el máximo de tiempo posible, porque cuanto más tiempo, más efectivo es ese modelo as a service, porque más útil va a ser para él y más tiempo va a quedar. Como veis, en esta economía de la nube ya es un cambio fundamental. Y es una orientación as a service, modelo as a service. Y ahí podemos aprender muchísimo de lo que han hecho las grandes plataformas tecnológicas. SAP, el propio Google, bueno, infinidad. Casi todas las empresas de software. Microsoft evolucionó para convertirse en empezó también una empresa de productos que te vendían el sistema operativo o venía ya instalado o te lo vendían si os acordáis, venían en un CD que lo tenías que instalar en tu ordenador, en tu PC, y ahí empezaba a correr. Pero ellos vendían el producto, que se han convertido en que estás suscrito a un servicio. Ese servicio, IBM también es un ejemplo a nivel empresarial. Es decir, la evolución de producto a servicio es un proceso de mucho calado y que afecta no solo a empresas tecnológicas. Estamos viendo en nuestras ciudades, y seguro que vosotros lo estáis viviendo, algo que está impactando también ese modelo as a service que tiene que ver con la transformación digital, que es la movilidad. El car sharing, ¿no? Move, bueno, Car2Go, infinidad de empresas tienen un nombre diferente en cada país, pero yo me suscribo a un servicio para tener acceso al servicio cuando lo necesito. Yo ya no necesito tener un coche permanentemente en la puerta de mi casa, en el garaje, cuando lo voy a utilizar solo 3 días a la semana o 2 veces para desplazarme por la ciudad. Me suscribo a un servicio de tener acceso a movilidad allá cuando yo quiera. ¿Entendéis? Es un cambio evolutivo de muchísimo calado y que afecta, como os digo, a muchísimas empresas. Evidentemente habrá falta productos, ¿no? Tendremos que seguir comiendo pizzas o comiendo sushi o teniendo ciertos productos. Pero el modelo as a service es algo que nos lleva a territorios que van a ir creciendo en sectores como la banca, en sectores como el energético, el de contenidos ya lo habéis visto, los 2 ejemplos, y que nos llevará a muchísimos otros ejemplos y muchísimos casos. Y en el mundo de los contenidos y en el mundo de los medios, estamos viendo la orientación a servicio muy vinculada al acceso a la información y muy vinculada también al mobile. Guardian, por ejemplo, lo está haciendo a modelo de servicio de alguno de sus aplicaciones, la aplicación móvil, de estar bien informado en tiempo real a través de aplicaciones push. O me suscribo, como el New York Times también, a su modelo de crucigramas. Tiene una aplicación de pago de Guardian en la que yo me suscribo por una tarifa mensual y tengo acceso a todos los crucigramas que genera Guardian. Igual que lo tiene el New York Times, además son servicios de mucho valor y que tienen más de 1 millón de suscriptores en New York Times, y The Guardian está creciendo. Esta semana han anunciado que otro medio, ahora no recuerdo, creo que era Mad Media, un medio sueco, que sacaba también un modelo de suscripción vinculado a sus crucigramas. Porque a lo que se está suscribiendo el usuario es a su tiempo, está dando en la economía, está dando su tiempo. A cambio nosotros le damos un entretenimiento, ¿de acuerdo? Es lo que se denomina la economía de la atención. Y es un cambio vinculado a, como os decía, la economía de la nube. Y hay muchos ejemplos de Economics con su servicio de Expresso, que lo que hace es un resumen a primera hora de la mañana de las 10 o 15 noticias que un usuario habitual necesitaría saber para estar bien informado. ¿De acuerdo?
CNN también está sacando este modelo as a service como un agregador de noticias para nuevos usuarios. Newsco va a sacar próximamente K-News, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os decía, el segundo eje fundamental de ese, si os vais viendo arriba en mi slide, ¿no? Que no se nos olvide, por una parte la economía de la nube. Si en esa economía de la nube, para pasar de productos a servicios, uno de los ejes es que esté siempre conectado, que tenga acceso allá donde voy, para coger un coche, para tener información, para oír música, para ver los vídeos que necesito, es el móvil. Es otro de los ejes fundamentales de la transformación digital. Y aquí os puedo decir poco que no sepáis, ¿no? El móvil ha transformado nuestras vidas en un cambio también, como digo mucho, táctil. Hemos estado una década tocando las pantallas a través de las pantallas táctiles. Ahora empezamos una segunda era del móvil, que es empezamos a hablar con el móvil. Pero empezamos a hablar no solo porque lo utilizamos como habilidad para hablar con otros, sino a través de la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, porque estamos hablando cada vez más con las pantallas. ¿Verdad? La segunda era de interconexión o la segunda etapa de interconexión con las pantallas es el paso a que hablemos con ellas. Nuestra relación ha pasado poquito a poco, no es inmediato, pero lo vamos tratando cada vez más. Nuestra interrelación deja de ser táctil para ser cada vez más hablada. Y veremos ya en el futuro un siguiente paso que tendrá que ver, como estamos viviendo ahora, con la realidad virtual y los mundos inmersivos, ¿no? Pero ya será, el futuro seguramente será una década, aunque ya lo estamos viviendo, pero la vida de la realidad virtual de una forma extendida, pues es probable que en 5 o 10 años sea algo súper normal y que hagamos viajes y, bueno, muchísimas cosas. Entonces, vamos viendo cómo, además, es un hábito cada vez más fundamental. Y cada vez, si veis las aplicaciones o las empresas que más han crecido en el mundo digital en los últimos años, son empresas que nacen como aplicaciones móviles. O sea, ya su orientación es original, no es que sean digital first, es que son mobile first. Lo móvil primero, incluso lo móvil único. Instagram, WhatsApp no se entienden, ni siquiera se pueden utilizar en el PC, en nuestros dispositivos fijos, pero su orientación original y su conceptualización es pensando en la nube y en el móvil. ¿De acuerdo? Es otro de esos cambios fundamentales y lo vemos también en los medios. Ya, si vemos las audiencias, y esta noticia es de hace 4 años, en los principales medios del Reino Unido, ya más audiencia es solo móvil que en cualquier otro dispositivo. Es decir, hay muchos usuarios, el 70% del tráfico, 80% del tráfico de la mayoría de los medios es vía móvil. Pero ya empezamos a ver que el 50% de ese tráfico móvil es solo móvil, o sea, son usuarios que no tienen ni siquiera PC. Que toda la relación con la empresa, con nuestras compañías de acceso a información y entretenimiento, la está haciendo a través del móvil. Por lo cual, el móvil, si yo tengo que desarrollar una empresa de contenidos, si tengo que desarrollar una empresa digital, pensaría ya no, como os decía, el digital first, sino el mobile first o el mobile only. Y eso es otro de los ejes fundamentales. El siguiente paso es lo social. Y cuando hablo de lo social es una clave que va más allá de las redes sociales. Evidentemente las redes sociales es importante, pero lo social, desde mi punto de vista, es la relación que se establece de una compañía con su entorno. ¿Qué quiere decir eso? Tradicionalmente la relación había sido de las marcas en general unidireccional. Las marcas, como decíamos antes con el ejemplo de Spotify, cuando la industria de la música le interesó sacar o transformarse para dar los CDs, era porque a la industria le interesaba, porque era un ahorro de costes, sin saber que eso le estaba transformando, porque el cisne negro iba a cambiar
el modelo de negocio. El cisne negro, como os acordáis, para mí es Internet, ¿no? La digitalización. Entonces, lo social representa que los usuarios ya interactúan con las marcas, opinan, les dan positivo, comparte con ellas. Cada vez que alguien en Facebook, en Twitter, en Instagram da un like o comparte, está interactuando con la marca, positiva o negativamente, pero está interactuando. Lo social es una puerta que se ha abierto y que, como veis en las gráficas, es de crecimiento también imparable. Y vemos cómo la relación con estas marcas, con Instagram, con WhatsApp, con Twitter, es mayoritariamente mobile. ¿De acuerdo? Como vais viendo, la nube, lo mobile y lo social se van integrándose de una forma general. Y las marcas periodísticas tienen que estar en estas redes, ya no solo para que las consuman los usuarios, sino para interactuar, para algo fundamental que tenemos que tener muy presente y que lo veremos también en los modelos de suscripción, que es la generación de comunidad, la creación de comunidades de interés que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en los medios locales, para interactuar y crear productos y servicios en los que establezca un modelo de relación as a service. Como vais viendo, las reglas de juego me van permitiendo establecer una visión genérica de por qué funcionan de una forma u otra mis relaciones. Y aquí llegamos a un aspecto fundamental que no habíamos entendido, que es la economía de las plataformas. ¿Quiénes fueron las principales empresas, como vimos el otro día, que crearon un ecosistema social de beneficio y que han sido los que, como veíamos el otro día, controlan entre el 70 y el 80% del mercado publicitario? Las plataformas tecnológicas, que va más allá de la red social. Lo que ellos unificaron es que vieron que la generación de comunidad en torno a una plataforma tecnológica era muy rentable. Porque las plataformas tecnológicas no son redes sociales, o dicho de otra forma, lo llamamos red social, pero lo que verdaderamente son desde el punto de vista tecnológico y de negocio son plataformas de lo que venimos a denominar de doble cara. ¿Qué significa eso? Que han sido capaces de unificar la oferta y la demanda. Las plataformas tecnológicas, Facebook no tiene contenidos, Airbnb no tiene casas, no tiene hoteles, Uber no tiene coches. Ellos lo que hacen son plataformas tecnológicas que a través de la generación de una gran comunidad de interés, la comunidad de interés de Airbnb es gente que quiere poner su casa porque hay gente que quiere viajar. El interés de Uber es, hay una comunidad que quiere viajar por las ciudades de forma barata y personalizada. ¿De acuerdo? Las plataformas tecnológicas han sabido hacer eso, unir la oferta y la demanda, sin tener un producto concreto, porque ellos sabían que eran economía de la nube, que tenían que crear un modelo as a service y que se pudiera hacer mayoritariamente por móvil. Pues así lo crean. ¿Y cuál es su modelo de negocio? La monetización algorítmica, y luego veremos cómo lo hacen. ¿Y qué les caracteriza a todas estas empresas? Algo fundamental, que han sabido crear jardines vallados, como decíamos el otro día. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que veíamos en la conceptualización de los modelos de negocio la importancia de crear un jardín vallado? Las plataformas tecnológicas han sabido hacer eso. ¿Cómo se crea un jardín vallado en digital? A través de la suscripción, del registro. ¿Vale? Lo primero que me piden todas estas plataformas, ¿qué es? Información. Un correo electrónico, quién soy. Cuanto más sofisticada sea esta plataforma y más que pueda hacer relación comercial, más datos me pedirá, ¿no? Si es una plataforma
que me piden todas, pues comercial, si es una plataforma que puede hacer una relación comercial, la tarjeta de crédito. Ese sería el estadio máximo de interrelación para generar un Wallet Garden. Que yo tenga el conocimiento exhaustivo de mi usuario, registro, edad, dónde vive, etcétera, etcétera, y el paso superior es que además tenga un modelo de pago con él. Todas estas plataformas, ¿qué hacen? Tener un modelo de relación a través de un paywall, o sea, de un modelo de pago. Como vais viendo, vamos perfeccionando, ¿no? Sabemos qué es la economía de la nube, ya queda la respuesta, lo mobile y lo social. Y ya han entrado aquí las plataformas que dan respuesta a esto. Otro de los ejes es ¿cómo decirlo? Me faltaba aquí una slide porque quería preguntaros. Aquí la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial son los dos aspectos superiores que veremos más adelante. Pero hay un aspecto fundamental. ¿Qué mueve, como os decía, todo esto? ¿Cuál es la sustancial? Voy para atrás para que veamos las plataformas tecnológicas. Para ver la monetización algorítmica, ¿qué es lo que nos falta? El dato. ¿De acuerdo? El dato es el data, que lo hemos dicho mucho. Hay mucha gente que dice que es el nuevo petróleo. A mí me gusta decir que es la nueva energía verde. ¿De acuerdo? Porque no ensucia, si tenemos que hacer un tratamiento es infinita el data, mientras que el petróleo se pueda gastar, el data es infinito, es como el sol, es como la energía eólica, no desaparece. Lo que hay que ponerlo es en valor, porque el aire está por ahí, pero tenemos que poner un molino o tenemos que poner una placa fotovoltaica para ponerla en valor. Pues eso es el data, es la nueva energía limpia, si podemos decirlo así, que mueve toda la economía de la nube. Y, como os decía, si vamos viendo cómo ha ido evolucionando nuestra relación con las pantallas a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Primero fue primero, de hecho, no lo pongo aquí, pero fue el cine, ¿no? La primera pantalla comunitaria es el cine, la radio, entendiendo la pantalla como una forma de acceso, no hay que entenderlo como una pantalla física, sino de acceso al entretenimiento, de acceso a la información. El cine. Pero la televisión es la primera pantalla que ya está en el interior de nuestras casas, que ya ocupa un espacio, además sobre el que se articula toda la familia, ¿no? Eso es un cambio muy importante en la llegada de la televisión en el siglo pasado, porque articula el ocio en torno a la casa. ¿De acuerdo? El siguiente paso, ¿qué es? El ordenador, ¿no? Ya lo tenemos a 1 metro de distancia, a 1,5 metros. Ya es una articulación en la que la relación es mucho más personal, porque normalmente se utiliza uno a uno. La tele, la radio, era una comunidad pequeña, la familia, o los amigos cuando van a ver el fútbol a un bar. Eso no quiere decir que desaparezca, pero evidentemente se va modificando. A 1 metro estaría el ordenador, mucho más próximo es la llegada del móvil y podemos anticipar que la siguiente pantalla que se nos aproxima, y ya estamos viendo, era lo que os decía antes de Internet de las Cosas. Es decir, ya no solo las personas están conectadas, sino las cosas. En este caso he puesto el ejemplo típico de las Google Glass o de las gafas o los wearables, ¿no? Los relojes, las pulseras, ¿vale? Que irán creciendo en el futuro, porque la interconexión es cada vez mayor. Si tuviéramos que hacer una predicción de cuál es el siguiente paso de esta integración de las pantallas, ¿qué sería? Pues los microchips inyectados o inmersos. Parece ciencia ficción, ¿vale? Y no nos van a meter un chip para poder ver la tele. Pero ya hay servicios como la tinta electrónica, los tatuajes electrónicos, que sirven para temas médicos o temas de seguridad. Google está experimentando unas lentillas en las que mide el nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Nos lleva a otro territorio, ¿de acuerdo? Que suena ahora un poco de ciencia ficción, que no es el eje de esta sesión, pero que lo que podemos ver es que la interpretación de las cosas que han pasado y cómo se comportan la tecnología nos permite
anticipar cosas de futuro, ¿de acuerdo? Y si vais viendo, como pongo abajo, la relación del dato, la conexión con el dato es cada vez más profunda, cada vez tenemos más datos, porque cuando teníamos una tele, pues los datos que podía tener una compañía de nuestra información eran muy pequeñita. Con el ordenador empiezo a saber más de mi usuario. Con el móvil ya sé dónde se sitúa, por dónde se mueve, ¿no? Y con los wearables sé si corre mucho, por dónde corre, si tiene la glucosa alta, cuántas horas duerme. Imaginaros todos los datos que voy teniendo de mis usuarios, ¿de acuerdo? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como hemos visto, hemos analizado la economía de la nube, esos 5 ejes, aunque el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial por tiempo no profundizamos en ello, pero ya he dado claves de hacia dónde va. La inteligencia artificial va a crecer muchísimo también y es un aplicativo que se utiliza ya hay muchísimas herramientas, todo lo que hemos hablado de los smart speakers, ¿no? Funcionan del reconocimiento de voz, de muchísimas recomendaciones de vídeo, recomendaciones de algorítmicas se están haciendo por una inteligencia artificial que, aunque incipiente, va a crecer muchísimo en los próximos años. Entonces, eso llevado al mundo digital y al mundo de los medios, tenemos que conocer este data, cómo lo trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces aparece el funnel de conversión. Sabemos las reglas del juego, ahora tenemos que aplicarlas a nuestro ecosistema. Sabemos que una empresa tiene o un producto, un servicio o un medio de comunicación, tiene que estar en la nube con todo lo que eso representa, que tengo que evolucionar de productos a servicios, que tengo que dar un componente social en el que los usuarios intervengan, porque la intervención del usuario le voy a generar una comunidad y va a ser más fácil que le meta en mi Walled Garden, le pida registros, le pida data y con ese dato tengo mayor conocimiento y ese conocimiento además que pueda acceder, o sea, esa relación que tenga con mi marca, puede acceder a través de cualquier dispositivo y en cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ese driver es principalmente a través del móvil. Eso ha quedado claro. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es generar grandes audiencias para que mi comunidad sea lo más grande posible. ¿De acuerdo? Esa generación de grandes audiencias la podré hacer a través de diferentes ámbitos. Luego profundizaremos. El SEO, el SEM, las redes sociales, etcétera, etcétera. La creación de verticales. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Retener. Una vez que tengo mucha audiencia, ¿qué tengo que hacer? Intentar conseguir retener y fidelizar el máximo de tiempo posible. ¿Os acordáis de Netflix, que os decía antes? Tengo un servicio modelo as a service que puedes acceder a través de diferentes dispositivos, en que es un jardín vallado en el que para participar tienes que darme los datos y además tienes que pagar. Pero ¿qué hace para desarrollar grandes audiencias todos estos aplicativos, todas estas aplicaciones? El primer mes me lo dan gratis o me lo dan a un precio muy bajo. ¿Para qué? Para que mi funnel, la parte superior del embudo, sea lo más grande posible. A partir de ahí, ¿cuál es mi elaboración? Hago retención. Antes de que te vayas a... que cuando estás terminando una serie, te presento otra serie. Te hago fácil todo el proceso, tanto de alta como de baja. Además te fidelizo, ¿de acuerdo? ¿Cuántas empresas me van ofreciendo servicios de fidelización? ¿No? Además de estos productos te ofrezco esto, o te hago una oferta. Y por último, o uno de los servicios es te segmento. Te tengo muy identificado para ofrecerte servicios personalizados. A partir de ahí monetizo. Puedo establecer cualquier modelo de suscripción, puedo hacer eventos, puedo hacer comercio electrónico, puedo hacer publicidad, puedo hacer etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir inicialmente la
orientación a crear grandes audiencias para luego filtrarlas, porque van a ver, siempre no puedo monetizar o no puedo fidelizar, no puedo hacer que a mi jardín vallado entre el 100% de mi audiencia. Solo algunas empresas, Facebook casi sería el único ejemplo de su día y ahora se le están yendo usuarios a otras plataformas. Por eso compra. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué Facebook compra WhatsApp e Instagram? Dos empresas que en ese momento no daban dinero. Por eso mismo, porque necesitaba grandes audiencias, necesitaba retenerlas, llegar a audiencias nuevas, como eran los usuarios más jóvenes, audiencias mobile, porque en ese momento Facebook no tenía un buen posicionamiento mobile, ¿de acuerdo? Y necesitaba más datos. Esa es la explicación por la que Facebook compra a dos empresas que en ese momento no daban dinero. Y ahora vemos el ecosistema Facebook y vemos la importancia que tienen esas compras. Vemos la importancia de Instagram y vemos la importancia de WhatsApp. ¿Vale? Nos permite, como os decía antes, esa slide que os dije que tardé 15 años en explicar, nos permite interpretar movimientos como esos. Luego, ¿cómo lo monetiza? A través de la escasez, como os decía el otro día, que genera su algoritmo. Su algoritmo hace que cada uno de nuestros muros, ¿no?, de nuestro feed informativo sea diferente. Entonces, como es diferente, si las marcas quieren estar, tienen que pagar. Es un modelo de publicidad muy segmentado. ¿De acuerdo? Y Facebook no es de extrañar que en el futuro también pueda desarrollar un modelo de suscripción. De hecho, Zuckerberg alguna vez ha dicho que no lo descarta. Con lo cual, eso es lo último. ¿De acuerdo? Por eso, cuando me preguntabais el otro día, ¿veremos los modelos de suscripción? Sí, pero el modelo de suscripción se llega cuando hemos dado respuesta a todos estos ejes. Y como os decía, ¿cómo creo este ecosistema del funnel? Pues lo primero que tengo es que hacer crecer, ¿no? Creo mi aplicación, creo mi medio de comunicación, o ya lo tengo, entonces tengo que darme a conocer en el mundo digital. ¿Cómo lo hago? Pues hay diferentes acciones. La primera es, o una de ellas es el SEO, todos lo sabéis, salir bien posicionado en Google. Digo Google porque el 90%, en España más del 90% del mercado de buscadores lo tiene Google, pero bueno, puede ser en otros mercados, pues Bing o otros, pero principalmente Google. Entonces, lo que hago es que ¿os acordáis cuando hablábamos del lenguaje de las máquinas? ¿Por qué los periodistas tienen que saber cómo funciona el ecosistema, no código, pero cómo funciona? Porque el SEO es fundamental para dar respuesta a ese funnel. Tengo que titular bien, tengo que saber cómo taguetizar una foto para que las máquinas me interpreten bien, para que Google me posicione bien. Porque si Google me posiciona bien, tengo grandes audiencias. Si tengo grandes audiencias, mi funnel es más alto en la parte principal, con lo cual podré trabajar mejor en la parte posterior. ¿De acuerdo? El otro es a través de pago, ¿vale? Ya sea a través de SEM, pagar anuncios en Google o en cualquier modalidad de search, o a través de las redes sociales. Y las redes sociales tengo dos posibilidades. Uno sería el crecimiento orgánico, generar una comunidad lo suficientemente grande para que me llegue mucho tráfico sin tener que pagar. Y luego el social pay. Yo pago para aparecer bien en estas plataformas, un artículo, publicidad, etcétera, para crecer. Y el otro eje también es el de verticales. Me alío, ya sea porque desarrollo, ¿no?, tengo una audiencia, soy el New York Times, soy el País, soy el Tiempo de Bogotá, soy el Mercurio, soy el Diario Financiero, soy especializado en economía. Y he hecho SEO, SEM y mi comunidad la tengo creada. Pero no llego a nuevos perfiles. ¿Qué hago? Nuevos perfiles de audiencia que están a lo mejor interesados en otro tipo de contenido. Pues creo verticales, ¿vale? Creo contenido especializado bajo mi paraguas, o lo creo o me alío con terceros. Pues si hay un buen blog de
de comida, o un buen blog de cine, o un buen blog de deportes, y yo ese contenido no lo doy, pues me alío con él. Y esa es otra de las cosas que hemos visto fundamentales en casi todos los medios de comunicación. Os he dicho un ejemplo antes evidente, que era el de los crucigramas, el del entretenimiento. Creo un portal, creo una aplicación, creo un servicio solo de entretenimiento, porque así me permite crecer mi funnel y llegar a nuevas audiencias. Bloomberg ha sacado hace poco un vertical solo vinculado a series, a información sobre las series de Netflix, de HBO, etc. ¿Por qué? Porque ha visto que con ese tipo de información llega a audiencias que si no, no podría llegar. Si vais viendo todas las empresas que están haciendo, crear este tipo de verticales vinculados a salud, vinculados a cambio climático, a medio ambiente, a economía sostenible, ahora a coronavirus, a energía, a ciencia. Ya no solo la información en la que yo soy potente, ya sea deportiva, económica o generalista, sino crear verticales para crecer. El crecimiento se explica por esa parte. La fidelización, ¿cómo hago ese engagement? Como os decía, pues dentro de mis comunidades, crear valores y atributos vinculadas a la credibilidad, vinculadas a, ahora que está todo el tema de las fake news, ¿qué hacen los medios de referencia? Impulsar la calidad, impulsar el reconocimiento de sus pares, ¿verdad? Entonces ahí hay que trabajar mucho los valores y atributos. ¿Cómo puedo hacer fidelización también? A través de la personalización. ¿Os acordáis que hemos hablado de Netflix? De YouTube. ¿Qué hago cuando llego a YouTube o a Netflix? ¿No? Veo mi carita, mi avatar, en el que me dice, ¿vistes has visto esta serie de películas o de series? Te recomiendo estas que encaja contigo. O te personalizas. Solo quiero ver vídeos musicales en YouTube. O solo quiero ver vídeos de risa. O en Amazon, ¿qué hace? Te personaliza, te dice te recomienda, ¿vale? Si has comprado estos libros, gente como tú, o te recomiendo este tipo de temáticas porque estás interesado. Y la diferenciación, proveer servicios y productos diferenciales. Hoy hemos sabido una encuesta que ha salido publicada que la mayor barrera para que alguien pague por una suscripción es porque dice que tiene mucha información gratuita en otros sitios. Es decir, ahí no hay diferenciación, hay un tipo de información que no hay diferencial. Si creamos un contenido muy específico y de calidad, el usuario pagará. Que lo hace eso el Wall Street Journal, Financial Times, infinidad de otros que dan algo diferencial, que solo lo puedo conseguir si pago. Y a partir de ahí, como veremos el próximo día, entra todo el eje de los business model, los modelos de negocios. Y ahí podemos hacer, basados en los usuarios, los weather revenue, como veremos, o basados en la publicidad. ¿De acuerdo? Con el eje de la segmentación. Y ahí puedo establecer luego, para cada segmento de mi audiencia, pues para unos puedo hacer suscripciones, cuando lean 10 noticias, o cuando lean 5, o solo para mis newsletters, o para mi podcast. Puedo hacer publicidad, porque si segmento bien, puedo segmentar el tipo de publicidad específico que ve. Puedo hacer eventos online o eventos físicos. Puedo venderles productos de e-commerce. Os dije, no sé si os comenté, pero veremos en la siguiente, una página, un VG, que es un medio sueco, que tiene un canal solo sobre vinos. ¿De acuerdo? ¿En qué recomiendan vinos? Pues se ha convertido en la mejor comercializadora de vinos. Cada vez que su crítico de vinos habla de un vino en su newsletter, ese día o esa semana, ese vino es el más vendido de toda Suecia. ¿De acuerdo? Y a través de la página web. Segmento, fidelizo y puedo monetizar. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí un poco ya hemos visto
las reglas del juego, creo que hemos aprendido mucho sobre cómo tengo que establecer una estrategia orientada a la nube, orientada al mobile, orientada a crear comunidad, y a partir de ahí empezaré a explicar, ¿vale? Ya llegamos a lo mollar, que es cómo voy a hacer un modelo de suscripción que dé respuesta a todo esto y que además sea efectivo en el tiempo. ¿Qué claves tengo que dar? ¿Qué tipo de publicidad tengo que dar para que esto funcione? ¿Qué publicidad puedo dar para que funcione sin necesidad de que me impacten las suscripciones o viceversa? ¿Qué modelos de suscripciones para que la publicidad no decaiga? ¿De acuerdo? Con lo cual yo creo que en esta hora hemos hecho un buen avance, ¿de acuerdo? Veremos más ejemplos en el futuro, pero como os decía, en estas 3 slides me permite hacer un planteamiento estratégico, ¿de acuerdo? Creo que ya estáis preparados a partir de esta gráfica muy sencillita, de estos 3 ejes de actuación, ¿de acuerdo? En los que puedo establecer qué tipo de modelos de negocio o qué estrategia puedo desarrollar. Y como os decía, un buen ejercicio sería, a partir de, os he dicho un ejemplo, pero podéis hacer otro, que era explicar a partir de estos 3 gráficos por qué Facebook compra una empresa como WhatsApp que no ingresaba cero, que ingresaba cero en ese momento. O por qué Spotify está comprando ahora empresas de podcast. O cómo podemos explicar la guerra de las plataformas de Netflix, HBO, etcétera. Pues yo creo que está condensado en esta pequeña slide. Y como ya la hemos detallado, pero lo veremos esto aplicado a los modelos de suscripción y algo a los modelos publicitarios en las siguientes sesiones. Y yo creo que como hay mucho concepto, lo dicho, estas gráficas las tendréis todas, pero sí me gustaría, si tenemos 5 minutos o 7 minutos, si os parece, para hacer preguntas y alguna duda que podáis tener. Perfecto, Pepe, muchísimas gracias. Para aquellos que quieran hacerle una consulta, pueden hacerlo a través del chat o habilitando su micrófono para preguntarle con su propia voz. ¿Sí? A ver si alguien se anima a hacerle alguna pregunta. El otro día hubo muchas preguntas. No sé si es que ha quedado muy claro o que tenéis muchas dudas y os da vergüenza. Esa es la duda que tiene todo profesor, Todo, claro, que si se ha todo quedado. expositor. O todos entendieron todo o nadie entendió O nada. nadie entendió nada. Bueno, yo creo que está claro y que nos da claves para ir avanzando, y lo que os digo, la semana que viene entraremos directamente en especificar los modelos de negocio con las suscripciones, en las que veremos muchos ejemplos, y en la última sesión ya veremos cómo ha impactado el COVID en este ecosistema, ¿vale? Ha reforzado algunos de estos puntos y habrá otros que habrá que trabajarlos más. Perfecto, sí, excelente. Acá Manuel pregunta si es posible que las diapositivas estén disponibles. Sí, Manuel, todas las presentaciones, así como el video de la clase, quedan grabadas y están disponibles en nuestra biblioteca, que es el edificio que está saliendo por la puerta al frente. Ahí puedes acceder a toda la información. Perfecto. Bueno, creo que entonces no hay ninguna consulta, así que Pepe, yo creo que ha como quedado siempre, claro. Entonces, muchísimas sí, gracias señor. a todos. Y A vos también. yo recomiendo que sobre... sí, Aquí creo que hay una de pregunta. Antonio. Ahora sí hay una pregunta, Pepe. Sí, dime, a ver, vemos Hay que dos. usuario... Yo, si quieres, yo te las leo. Léemelas Dice tú mejor, sí, Antonio Tamariz dice, vemos que el usuario es el centro en el negocio de esta economía digital. Aguárdame un segundo. Los altavoces inteligentes, como mencionas, constituyen una nueva fase. ¿Retornarán nuevos segmentos como aquellos que están en la casa para aquellos que están en la casa la mayor parte del tiempo? Claro, lo estamos viendo con el coronavirus. Y además,
Es un buen ejemplo los smart speakers, porque son un agente, ahora los vemos solo en el ámbito de la casa, pero las siguientes pantallas de relación va a ser, por ejemplo, todas las vinculadas al coche, ¿no? Hablaremos también, ya hemos empezado a hacer. Entonces, el smart speaker no los circunscribamos solo al eje de la casa, sino a muchísimas posibilidades. Es decir, los smart speakers ahora lo que es más importante ahí es que da explicación a todo esto que estamos hablando. Cómo funcionan, es una nueva plataforma en sí mismo, los smart speakers, independientemente, o la inteligencia, o los servicios de inteligencia artificial relacionados con la voz. Creo que ese sería mejor el ecosistema. Unas veces lo haremos a través de los speakers en casa, otra vez lo haremos a través del móvil y otra vez lo haremos a través de la interconexión del software que tendré en el coche, ¿de acuerdo? Que ya vamos viendo que son 3 ejes de crecimiento muy grandes. Y además que se interconectarán a través de ellos. Si os dais cuenta, son precisamente las plataformas que han dominado, que han tenido un control, primero en el mundo digital puro, después en el mobile y ahora en esta nueva plataforma, los que están invirtiendo más, que son nuevamente Google, Amazon, Apple y Facebook, los que están precisamente posicionándose. Hay otros más, Spotify, por ejemplo, se está metiendo, ¿de acuerdo?, en ese ecosistema, pero lo que quieren es, en definitiva, tener data y ofrecer productos y servicios. En este caso, en vez de tener que teclear, lo hago a través de la voz. Pero el modelo es el mismo. Y lo que haré serían modelos de suscripción, ¿de acuerdo?, en los que yo pagaré por un servicio, que puede ser las noticias. Lo que pasa es que las noticias serán habladas en vez de leídas. Otro servicio será el de la música, que me llegará. Otros servicios serán médicos, de infinidad de otros tipos. Pero sí está bien visto en los que habrá un primer comienzo muy vinculado a la casa, pero que se explotará en otras plataformas y otro entorno. Perfecto. Hay una pregunta más de Emelyn Rodríguez que dice, dentro de nuestro equipo de medios, ¿qué elementos humanos son indispensables para nuestro desarrollo digital? Ajá, muy buena pregunta. Pues tengo que dar respuesta a estas slides. ¿Qué es lo que vemos siempre? No, data. Si una de las claves fundamentales es data, tendré que tener equipos de data importantes. Esos equipos de data, ¿qué me tienen que dar? Si quiero generar jardines vallados, gente que sepa de registros. Tengo que tener una buena política de newsletters. Gente que sepa de email marketing y de newsletters. Si quiero saber de lo social, tengo que tener una buena comunidad. Mis periodistas tienen que saber cómo relacionarse para crear comunidad en los entornos sociales. Tengo que darles formación. Tengo que saber cómo trabajan. Si hemos dicho que para el crecimiento necesito estar posicionamiento en buscadores, necesito buenos expertos en SEO. ¿De acuerdo? Si necesito estar también en las redes sociales, nuevamente para un crecimiento no solo de comunidad, sino un crecimiento de social pay, necesitará gente que sepa cómo gestionar esto. Si necesito crear verticales, necesito periodistas especializados en esos verticales. Es decir, en cada uno de estos ejes tendré que saber a qué doy respuesta. Habrá veces que a lo mejor es muy especializado. Habrá veces que a lo mejor no tiene por qué ser que toda la redacción, como ninguna compañía, sepas de todo esto. Pero sí de cara a en qué doy respuesta, grupos especializados. Hay veces que lo puedo tener internamente o puedo subcontratar a empresas. No tengo por qué tener expertos en IoT. Desde luego en inteligencia artificial hay muchas empresas, pero sí tengo que tenerlo en el esquema. Pero un periodista pues tendrá que saber en qué da claves, por si son verticales, tengo que tener periodistas especializados en un cierto tipo de información, lo hemos visto con el COVID, ¿no? Aquellos medios que tenían equipos especializados en temas sanitarios han hecho mejores piezas y mejores coberturas que los que no la tenían. Si mañana hay una crisis, esperemos que nunca la haya, vinculado a la energía nuclear, imaginaros, pues tendremos que expertos en esto, ¿vale? Periodistas que sepan contar historias. En definitiva,
vamos viendo que tendré que dar respuesta y la prioridad la establecerá cada medio, ¿de acuerdo? Pero tengo que saber que mi nueva organización, porque este es el ecosistema en el que se mueve mi nueva organización. Igual que necesitaba saber gente que maquetara en papel, ahora no, tengo que saber gente que sepa de usabilidad para que saque el mayor partido al funnel y que cuando esté haciendo gente que pase de la primera parte del funnel a la siguiente, no se me vaya porque estén mal visualizados los botones de compartir, por ejemplo. Entonces, esas son las claves de por qué creo que es muy importante esas slides, porque me da respuesta a este tipo de preguntas. Excelente. Bueno, las últimas dos en realidad es Xavier Merchant, que dice: estimado Pepe, está muy claro, creo que en la próxima conferencia tendremos muchas preguntas. Y Antonio Tamariz, que dice: muchas gracias por la respuesta, hasta los runners pueden comprar por audio. Claro. Es lo que os decía antes, nos va llevando a territorios en los que lo importante no es el dispositivo, lo importante no es el formato, vamos, no, lo importante no es, el dispositivo, el wearable concreto, sino es el modelo, y el modelo es ese, que yo pueda hacer una integración con esa pantalla a través del audio, a través de la voz, y funciona toda esa plataforma para hacer ese producto, que me llegue el producto en sí mismo. Entonces, es un cambio fundamental de la dinámica. Claro que sí. Bien, esa fue la última, Pepe, así que muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Sí, señor, nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas de Miami. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias.